Enrique objetos Balbi. diferentes y en forma simultánea para inspeccionar esos puntos. Se va a aprovechar el aviso Puerto Argentino, que zarpó ayer también de Comodoro Rivadavia, que había previamente hecho combustible en Cracker, en Golfo Nuevo, con el logístico Patagonia. Se incorporaría en el día de mañana con un sonar de barrido lateral, también estadounidense, que la idea de ese sensor con muy alta resolución de barrido en el fondo es, si bien el área de mayor probabilidad de ocurrencia que pueden observar en la placa ya fue barrida casi en 2 veces, el 200% fue barrida, la idea es que ese sonar de barrido lateral a bordo del aviso Puerto Argentino barra nuevamente esa elipse que inicialmente la Embajada de Viena en Austria había informado sobre ese evento consistente en una explosión. Entonces, concretamente, el área circular de radio 40 kilómetros ya fue barrida 2 veces, casi 2 veces. Es intención volver a barrer esa elipse informada con ese evento consistente en una explosión de la Embajada en Austria, con ese sonar de barrido lateral de alta tecnología con muy buena resolución para barrer nuevamente el fondo. Se mantienen, mañana se estaría incorporando al área de operaciones también el Protector, si bien no tiene elementos de visualización subacua, sí elementos sensores para hacer barrido del área. Y desde ayer que ya se incorporó el Angelescu, como habíamos venido diciendo, la idea es darle un área más al norte del área circular que ven en la placa, como ampliando el área, pero hacia el norte, que era la dirección que estaba llevando el submarino hacia Mar del Plata, en el camino, en la derrota, ¿no es cierto?, en la navegación a Mar del Plata. Entonces, de alguna manera, durante el fin de semana van a ver bastantes medios, tanto haciendo barrido nuevamente, como inspeccionando visualmente esos objetos ya detectados previamente, y el barrido, que siga el barrido para ver si hay algún objeto nuevamente detectado. Por suerte las condiciones meteorológicas nos favorecen y bueno, habrá que esperar con paciencia el fin de semana. Es complicado, el área es grande. Para que se den una idea del paralelismo, es como tratar de encontrar un cigarrillo de 6 centímetros en una cancha de fútbol de 100 metros por 40. Si uno hace el paralelismo en kilómetros cuadrados, de 4.000 kilómetros cuadrados del área y 66 metros el submarino, si uno hace el paralelismo, una cancha de fútbol, los de deportes de 100 metros por 40 en metros y 6 centímetros el submarino, y encima color verde sería el submarino, ¿no? Porque acuérdense, submarino, color negro, su superestructura, su casco, que justamente el submarino trata de diseñarse para que no sea detectado debajo del agua. Estoy abierto a alguna pregunta para aclarar. Sí, adelante. Sí, buen día. Buen día. Daniel Castaño, Televisión Pública Argentina. Sí, Daniel, buen día. Canal 7. ¿Existe el compromiso de seguir la búsqueda hasta que se encuentre el submarino? Hasta agotar los medios a nuestro alcance, incluso de la ayuda internacional. Y la búsqueda se está prolongando, lamentablemente. Sí. Mi pregunta es, ¿hasta dónde está comprometida la ayuda de los países amigos? ¿Hasta cuándo? Y básicamente de Rusia. Gracias. Al momento no hay ninguna fecha fijada por el apoyo o ayuda internacional. De todas maneras, lo que sí fueron viendo con esta actualización del parte operativo, que algunos buques tuvieron que ir a hacer, el Protector, por ejemplo, tuvo que abandonar el área de operaciones, fue a Islas Malvinas, hizo combustible, víveres, se reaprovisionó y recién mañana se está incorporando. Y así diferentes buques van saliendo del área de operaciones, reabastecimiento, como el Atlantis, por ejemplo, el aviso Puerto Argentino, bueno, etcétera. Por ahora no hay ninguna fecha. Buen día, Valeria San Pedro de Canal 13 y Todo Noticias. Si nos puede, recién nombraba cada una de las embarcaciones, en total, ¿cuántas hoy están operativas trabajando y lo estarán durante el fin de semana? Y si nos puede explicar cómo es el barrido, porque el ejemplo era claro, el del cigarrillo en una cancha de fútbol, pero uno imagina
y leía en los últimos partes de que hubo un barrido completo y podíamos llegar a entender que esa zona ya estaba, digamos, descartada. ¿De qué manera se va barriendo y cuántas veces, o si eventualmente se evalúa ampliar el radio de búsqueda, aún siendo una enormidad? Al momento se prevé ampliar la zona circular, el área de mayor probabilidad de ocurrencia, hacia el norte, que es lo que hubiese hecho el submarino en demanda en su navegación directa hacia Mar del Plata. Lo que sí se pudo comprobar que en estos barridos de estos últimos días del área de operaciones hubo 2 contactos que fueron detectados por los sensores por diferentes unidades, fueron inspeccionadas visualmente con este equipamiento de alta tecnología extranjera y se comprobó que eran pesqueros. Es decir, de alguna manera el barrido fue efectivo. Es obvio que las profundidades a que fueron detectadas eran menores las profundidades. Ahora estos contactos, por ejemplo, el del Yantar actualmente, que está inspeccionando desde ayer, si bien las condiciones meteorológicas no eran buenas, está inspeccionando un objeto a 940 metros. Por ejemplo, el aviso de Islas Malvinas está tratando de visualizar un objeto a 830. Y el otro, el Atlantis, que cuando se reincorpore hoy va a ir a otro objeto, es a 770 metros. Estos 3 últimos objetos, obviamente la profundidad es mayor y es más difícil visualizar o encontrar un objeto a esa profundidad. Embarcaciones, sí, el destructor La Argentina, el Austral, también de la Armada Argentina, haciendo su barrido con su sonda multias, el aviso Islas Malvinas, con el equipamiento ruso, el Angelescu, que es el que se le ampliaría el área más al norte del área circular, el Cabo de Hornos de la Armada de Chile, el Yantar, el Atlantis, que se incorporaría hoy, y el Protector, que es del Reino Unido, se incorporaría mañana. 8, correcto. Buen día, Juan Guerri, de Crónica. Buen día. Televisión. Siguiendo la pregunta de la colega en relación a la tarea que ya sería la 3ª vez que se va por la misma zona, el limitante es la profundidad y allí la pregunta es sí, ¿hasta dónde se puede llegar que en esta ayuda internacional, hasta dónde justamente esos submarinos o el elemento que se utilice para llegar allí puede llegar, cuál es el límite y si eso también tiene un límite en cuanto al tiempo de la búsqueda? El área que se está barriendo abarca profundidades entre 200 y 1000 metros y la nueva tecnología que arribó en los últimos días, que ya se está utilizando, llega hasta 6000, o sea que tiene un buen margen de operación el equipamiento, tanto de origen ruso como estadounidense. En principio mañana, sábado y domingo, mismo horario, 10 de la mañana. Y bueno, de haber alguna novedad que surja durante el día respecto a alguna visualización que puede ser coincidente o no con el submarino San Juan, se la vamos a hacer saber. Y te agrego una cortita. Sí, adelante. Respecto de las comunicaciones, algo mencionaba que no se habían grabado, nos distribuyeron aquí información oficial. ¿En qué consiste esta información que tenemos nosotros en manos, la ratificación de que efectivamente no se grabaron esas conversaciones y en qué habrían consistido o si son de rutina? Anteayer estábamos a la espera de ese informe, que es un mail oficial de la empresa Iridium, que había sido preguntado justamente por la Armada Argentina. Ayer lo recibimos, en el parte de ayer se informó y repartimos inclusive una copia del mail, que ahí también la tienen, que justamente confirma, porque en su momento no podíamos mencionar hasta tanto no tener una evidencia concreta. Y lo concreto ya fue informado oficialmente que no se graban las llamadas por telefonía, es decir, no se graba la voz cuando son llamadas telefónicas en forma satelital y tampoco registran contenidos. Esto viene a raíz de las 7 llamadas que figuraban en el registro de la empresa Tesacom. Una comunicación telefónica vía satelital, podríamos entender que es un pedido de auxilio de emergencia, es uno de los mecanismos que puede utilizar el submarino en caso de estar en emergencia. ¿Podríamos suponer eso o sospechar eso? No. Yo por las dudas, aprovechando colegas de ustedes que están y no estuvieron ayer presentes, ayer en el parte, justamente para aclarar todo esto, un especialista en comunicaciones, que es el subdirector general de
Comunicación Informática de la Armada, capitán de navío, ingeniero electrónico Martínez, se encargó justamente de hacer un informe y de leerlo a los colegas en el día de ayer. Si me permiten, si tienen un minuto, yo lo voy a volver a repetir. En cuanto al informe que se hizo como una aclaración conceptual, ¿no es cierto?, de un especialista. La unidad disponía de sistemas, la unidad del submarino San Juan, disponía de sistemas de comunicaciones de radiofrecuencias y sistema satelital. Ambos sistemas pueden transmitir voz y datos. El sistema de radiofrecuencia se comunica con estaciones o unidades de la Armada o, en el caso de VHF, Canal 16, con cualquier buque cercano. La comunicación de datos por radiofrecuencia fue utilizada en 3 oportunidades: día 14 de noviembre a las 22 horas, el día 15 de noviembre a las 6 de la mañana y a las 06:40 de la madrugada, para enviar mensajes navales. Esta información la habíamos tenido en una placa en los últimos días que se la fuimos mostrando. En cuanto a la comunicación de datos por satélite, que nuevamente aclaramos no son llamadas de voz, cabe recordar que el intento de comunicación puede o no resultar en transferencia real de datos. Este intento de comunicación de datos, no obstante, genera facturación, que justamente es la planilla de TESACOM que se mostró. Resumiendo, estos 7 accesos al sistema registrados en la planilla de la empresa TESACOM no son llamadas telefónicas de voz y pudieron haber sido solamente intentos de comunicación de datos, es decir, un vínculo entre la antena y el satélite para el tema Internet. Concluyendo, del análisis del equipamiento a bordo y sus capacidades, se infiere que el submarino San Juan, si hubiese tenido que transmitir algún problema o circunstancia en particular, contaba con varios equipos de comunicaciones, siendo los de más rápida utilización los de voz, por radiofrecuencia o por satélite, que de hecho hubo. Es decir, que había una alternativa que no se dio. Que no se dio. A lo largo de esas horas de la madrugada se registraron 4 llamadas de voz, que inicialmente una fue para informar de la falla, otra fue para posición y otra fue, bueno, la última, por ejemplo, la del 0730, que en realidad duró 7 minutos, de 0719 hasta 0726, para ser precisos. Uno redondea para los cálculos después matemáticos para esa última comunicación, se utilizaba 0730. Que esa comunicación por voz fue entre el jefe de operaciones del submarino con el jefe de operaciones de las fuerzas submarinos, que es el que está de guardia normalmente haciendo la central de comunicaciones, en la cual le había informado con voz en claro que se encontraba a plano de periscopio, navegando con un rumbo 015 en demanda de Mar del Plata de rota directa, a 5 nudos, y que iban a ir a plano profundo para inspeccionar y ampliar, como había dicho el CITREP anterior, ¿no es cierto?, mantener informado. Le agrego una cortita respecto de una precisión, a ver si nos puede ampliar. Tenemos entendido que estuvo 7 horas a profundidad de periscopio en medio de una tormenta, de un mar de tormenta, y la pregunta es si puede que haya estado en esa profundidad para ventilar hidrógeno tras la falla con las baterías. Posiblemente. Posiblemente, de todas maneras, tenía varios mensajes por transmitir, que de hecho se terminaron transmitiendo por HF. Entonces, así como se informó por telefonía satelital de la falla, después tiene que transmitir mensajes por escrito, que son los famosos mensajes navales, que se hacen por radiofrecuencia HF. Si bien después eso va encriptado, no deja de ser por escrito. Lo que se informó por voz se hace por escrito. Eso lleva su tiempo por las comunicaciones, la propagación, si es buena o mala, había mala meteorología, eso lleva tiempo y tuvo que cursar varios despachos para que no haya tergiversaciones de la voz y de lo escrito. Más allá de las comunicaciones, digo eso, ese tiempo cerca de la superficie pudo haber implicado en medio de una tormenta como la que ayer lo explicamos con una placa, no la tenemos, ¿no? Ayer una de las colegas surgió también una duda. Hicimos una placa muy esquemática, que estar a plano periscopio ya es estar en inmersión. Obviamente, cuando hay un alto estado de mar con muchas olas y mala meteorología, el submarino en superficie se le complica.
porque no tiene estabilidad en superficie, pero sí bajo el agua. Estar a plano de periscopio ya es estar en inmersión. Entonces uno evita ese rolido, ese movimiento de derecha-izquierda, estribor-babor, ¿no es cierto? Entonces, pero sí tiene que estar a plano de periscopio para poder o ventilar o transmitir a través de su antena de comunicaciones. Otra cosa es ir inmersión a plano profundo, que ahí ya no se puede hacer ni periscopio, ni snorkel, ni comunicaciones. ¿Está bien? ¿La tenemos? Pero estar a plano de periscopio es estar en inmersión. ¿Está bien? Sí, esa es la línea de tiempo que ayer la mostramos. Ahí está. La siguiente, la del submarino. Gracias, Virginia. Muy esquemático, porque justamente hubo anteayer alguna duda al respecto. Entonces, para ser claros, estar a plano de periscopio es estar en inmersión. ¿Está bien? Entonces afecta menos, obviamente, si hay mala meteorología. Bueno, mañana mismo horario, 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta luego.